Independencia de la trayectoria y el teorema de Green. A continuación aparece el ejemplo para poder resolver por medio de integrales de línea la siguiente integral. Notamos que esta integral tiene términos con x y también tiene términos con y solo estamos viendo una integral. Nos piden que evaluemos, donde se consta de los segmentos de recta. Nos dan estos puntos, este punto menos 1,1, este otro punto 2,1, el punto 2,5. Vamos a evaluar la integral que nos dan sobre esta curva C1 y luego sobre la curva C2. Para la curva C1 necesitamos parametrizar esta integral, ya sea en términos de x o en términos de y. En este caso tenemos que parametrizar en términos de y. ¿Por qué? En este momento, si vemos, la y es constante, es decir, mientras x va cambiando desde menos 1 hasta 2, el valor de y sigue siendo 1. Entonces, en esos casos debemos de parametrizar en términos de la variable que sigue siendo la misma. Tendríamos que la integral de línea x cuadrado y de x más xy cubo de y que nos dan quedaría simplemente como la integral en la curva C1 de x cuadrado y de x como la integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado multiplicado por y, pero nuestro de y es igual al valor de 1. Entonces esta integral nos queda sencilla como x cuadrado por 1, simplemente x cuadrado, en términos de x. No resolveremos la integral, ya que nos vamos a enfocar solo en el planteamiento de esta integral. Para la curva C2, en este caso vamos a parametrizar en términos de x. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra variable x está constante desde este punto hacia este punto. Es decir, mientras y va cambiando desde 1 hasta llegar a 5, nuestro x sigue siendo una constante. Entonces, la integral que nos dan se reduce a estos términos. Aquí nuestro y, como es una constante, si nosotros queremos encontrar un de y, nos da 0. Por eso es que el segundo término de esta integral se canceló y ya no aparece en este caso. Para la curva C2 es algo similar. Como x es una constante, si es la constante 2, entonces cuando encontramos el diferencial de x, eso se hace 0. Es decir, que todo este término se cancela. Y así es como nosotros podemos evaluar nuestra integral que nos dan sobre esta curva C1 y sobre esta curva C2. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo vamos a ver la independencia de las trayectorias. Es decir, vamos a encontrar el trabajo realizado por el campo de fuerzas, este campo de fuerzas, sobre una partícula que se va a mover desde el punto 0,0 hasta el punto 1,1 a lo largo de estas tres trayectorias. La primera cuando y es igual a x, la segunda cuando x es igual a y cuadrado y la tercera y igual a x al cubo. Ya les corresponderá a ustedes resolverlo, que va a ser muy similar a cómo vamos a resolver estas dos trayectorias. Entonces, lo primero que hacemos es lo siguiente. La ecuación del trabajo por medio de integrales de línea es esta que aparece aquí. W es igual a la integral en una curva C de la fuerza o del campo función vectorial producto punto de R. ¿Quién es la función vectorial? En este caso podemos dejar la función vectorial
en términos generales, que es r de t igual a x de t en y más y de t en j. Entonces necesitamos encontrar cada uno de estos términos para poder armar nuestra ecuación del trabajo. Vamos parametrizando. Se puede elegir cualquier función para parametrizar en este caso. Podemos tomar que x es igual a t y sustituir en la ecuación que representa la curva C1, es decir, esta ecuación y igual a x. Si x es igual a t, entonces al sustituirla en nuestra ecuación vamos a tener que nuestro y también es igual a t. La función vectorial se reduce entonces a x de t, que va a ser t, y y de t, que va a ser t, en y y j respectivamente. Si derivamos esta r de t, lo que obtenemos es 1 en y más 1 en j. Aquí aparece. Vamos a sustituir ahora cada uno de los datos que nos dan para poder encontrar nuestra ecuación de trabajo. Tenemos entonces que el trabajo es igual a f, que es la función vectorial que nos dan, y aquí vamos a colocar nuestra derivada en términos de dr, que en este caso solo era y más j. Luego notamos que estamos haciendo un producto punto, porque eso es lo que nos dice nuestra fórmula de trabajo. Multiplicamos entonces el término en y por este término en y el término en j por este término en j. Como solo es 1 y 1, prácticamente es el mismo valor para i y para j, tal y como aparece aquí. Como ya tenemos esto multiplicado por el término de t, necesitamos transformar x y y a términos de t. Como aquí tenemos las respectivas ecuaciones paramétricas que estamos utilizando, entonces solo hacemos las sustituciones correspondientes. Ahora bien, necesitamos saber de dónde hacia dónde vamos a integrar nuestra integral por medio de las paramétricas en t. Aquí tenemos que x cambia de 0 a 1, también que y cambia de 0 a 1, pero recordamos que para revisar de dónde hacia dónde se traslada t, lo único que hacemos es sustituir esos puntos para la ecuación ya sea x igual a t o la ecuación y igual a t. Entonces, si nuestra x vale 0, nuestro t es igual a 0. Si x es igual a 1, entonces t también es igual a 1. Luego resolvemos nuestra integral, ya todo está en términos de t, tenemos que va la integral desde 0 hacia 1 y nos da que es igual a 1/4. En esta parte aparece la trayectoria y igual a x al cuadrado. Es algo similar, tenemos la ecuación del trabajo, la función vectorial, solo que aquí va a cambiar nuestra parametrización. Podemos seguir tomando que x es igual a t. Si tomamos esto, entonces al sustituir en la ecuación y igual a x al cuadrado, nuestra ecuación en términos de t quedaría como t igual a y cuadrado. Despejamos aquí nuestro y tenemos que y es igual a la raíz de t. La función vectorial entonces nos quedaría para este caso como t en y más raíz de t en j. Si la derivamos, obtenemos estos términos, los sustituimos dentro de nuestra ecuación de trabajo. Aquí tenemos la función vectorial que nos dan y luego lo multiplicamos como producto punto del dr que obtuvimos aquí. Luego nos quedaría entonces, hacemos el producto punto y por i, j por j y obtenemos esta integral. Si la resolvemos, notamos que vamos a obtener 1/4 igual que en la trayectoria cuando aquí tenemos una línea recta. Entonces, algo similar va a ocurrir si nosotros tenemos esta otra trayectoria. Ya les quedará a ustedes la tarea de resolverlo para esta curva. Es algo similar. El teorema de Green. En el caso del teorema de Green, nos dice que nosotros podemos encontrar una región o evaluar una región si tenemos una integral de línea o si lo hacemos por medio de una integral doble con este comportamiento. Derivamos a n con respecto de x y derivamos a m con respecto de y. Luego
vamos a tener esta integral que nos dice evalúe la misma por medio de integral de línea o, bueno, y P es igual a esta función y más c a la x, Q es igual a 2x cuadrado más coseno de y C es la frontera del triángulo, y notamos que este triángulo va desde este punto, hacia este punto, hacia este punto y hacia este punto. Cuando trabajamos el teorema de Green, tenemos que trabajarlo en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí, si lo hacemos por medio de las curvas, podemos decir que esta es C1, esta es C2 y esta es C3. Luego tenemos que parametrizar cada una de estas curvas, hacerlo por integrales de línea. Aquí aparece para C1, vamos a parametrizar en términos de X. Ya vimos en el ejemplo anterior. Tenemos que y es igual a 0, de y igual a 0, x igual a x, de x igual a dx. Y x va desde 0 hacia 2, puesto que x cambia desde este punto hacia este punto. Luego tenemos esta integral de línea. Evaluamos y tenemos como resultado e cuadrado menos 1. Algo muy similar tenemos para nuestra curva 2, solo que aquí, como ya existe una pendiente, tenemos que encontrar la ecuación de la recta. Obtenemos este resultado. Cuando nosotros tenemos esta ecuación de la recta, podemos parametrizar ya sea en términos de x o en términos de y, la que se nos haga más fácil. Aquí tenemos este resultado para la curva 2 y luego tenemos el resultado para la curva 3. Como también tiene una pendiente, resulta que también podemos utilizar la parametrización en términos de x o en términos de y. Aquí tenemos nuestro resultado. Cuando sumamos el resultado de cada una de las tres curvas, tenemos un 3. Ahora bien, si lo hacemos por medio de la parte derecha del teorema de Green, que sería esta sección de aquí, podemos ver que es más sencillo. ¿Por qué? Tenemos quién es P y quién es Q, o por decirlo así, quién es M y quién es N. Entonces, tenemos que derivar parcialmente a Q con respecto de X y nos da simplemente 4X, porque este coseno de Y que tiene Q realmente es una constante en este momento. Y también vamos a derivar parcialmente a P con respecto de y nos da simplemente 1. Entonces armamos esta integral doble, que simplemente es 4x menos 1. Luego de la figura notamos que es un triángulo. Podemos considerar una muestra horizontal, que sería el orden de x de y. Y recordamos que en este caso y va desde 0 hasta 1. Aquí tenemos los puntos para integrar y también vemos que la curva de x va desde esta pendiente, que es y igual a x, hasta esta otra pendiente, y igual a menos x más 2. ¿Sí? Lo único que recordamos que cuando nosotros vamos a colocar el dx, las ecuaciones tienen que estar x en términos de y. Entonces este y igual a menos x más 2 tenemos que despejarlo y nos da que es 2 menos y. Evaluamos la integral y también nos da el resultado igual a 3. Gracias.